¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre psicosis. Freud utiliza el concepto de Verwerfung para dar cuenta de lo que él llama un repudio, es, digamos, muy importante frente a algo que está sucediendo. En este sentido, cuando está trabajando el caso Schröber, sabemos que lo hace a partir del libro. Lo que propone Freud en ese texto es que el doctor Schröber, cuando tiene un sueño de duermevela que tiene que ver con qué hermoso ha de ser sentirse mujer, ahí están las traducciones, unos dicen sufriendo el acoplamiento, sintiendo el acoplamiento, pero en cualquier caso, digamos, en el momento del acoplamiento. Allí la pregunta, digamos, que aparece es qué sucede con esa cuestión, y entonces lo que sucede es que el Schröber parece ser que se sorprende demasiado de eso, de haber tenido esa fantasía, ese sueño digamos, entre velas, de estar ahí más o menos entre dormido y despierto, y lo que genera es un repudio muy fuerte contra esa homosexualidad que parecía en el caso, digamos, como latente, pero poderosa. Y ese repudio es tan grande, propone Freud, que genera lo que él mismo también emplea la palabra de la Spaltung, como a esa escisión subjetiva, y queda entonces de esta manera para Freud, Schröber, por esta Verwerfung, por este repudio tan fuerte a su homosexualidad, escindido. Y en esta escisión es lo que de alguna forma marca esta decisión subjetiva, es lo que de alguna forma determina lo que sería el brote psicótico. Lacan, a partir digamos, de sus maestros, utiliza otro concepto que es el de forclusión. Y el tema con Lacan es que la forclusión la identifica él en el mismo complejo de Edipo, es decir, como una especie de operación fundamental, estructural, y que de alguna forma lo que se forcluye es el significante en nombre del Padre. Como sabemos, el significante en nombre del Padre tiene que ver con la inscripción de la diferencia. Por lo mismo, al ser forcluido ese significante, queda forcluida esta serie de posibilidades de habitar, de ser operado a partir de la diferencia. Entonces, la forclusión implica en realidad dos procesos. Uno, que es el de tener, para ponerlo de alguna manera, una experiencia muy fuerte, significativa, y la otra es generar la condición como de intentar olvidarla, de sepultarla, de deshacerse de ese tipo de experiencias, para como si no hubiera ocurrido. Entonces, en la psicosis, a partir del concepto de forclusión, como lo propone Lacan, trasladado al complejo de Edipo, no es posible que una persona no psicótica se brote. Puede haber una cosa que es un proceso que se llama de subjetivación. Desde el punto de vista formal, es semejante a lo que podría ser una psicosis. Incluso se puede presentar algo que podríamos llamar delirias, pero no delirios. Es decir, las delirias tienen un carácter asociativo, mientras que los delirios no. Si lo vemos así, entonces entendemos que en el momento en que aparece, y aquí ya tendríamos que utilizar otro concepto lacaniano, a partir del nudo Borromeo, del encadenamiento de los tres registros, entonces a partir del desencadenamiento de la psicosis, es decir, de que es esta forma en que ha habido una alianza borromeica entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, se buscan elementos que puedan de alguna forma mantener esa consistencia borromeica. Lacan propone
en el seminario 22, cuando está trabajando con Joyce, que lo que de alguna forma permite mantener anudado los tres registros es un cuarto registro que se llama Santón. Ese cuarto registro tiene que ver con una manía. Es una manía que está trasladada a la escritura. Y en el caso de Joyce, a una escritura en donde de alguna manera le dictaba a su secretario, y este secretario intervenía. Este secretario le iba diciendo qué es lo que él decía, qué es lo que él opinaba alrededor de lo dictado. Recuerden que estamos hablando en este momento del Finnegan's Wake. O sea, no estamos hablando de una obra que pudiera seguir un derrotero lineal. Es claramente una obra delirante, claramente una obra que muestra cómo la subjetividad de Joyce estaba siempre apostada del lado del sentido. Recuerden que los psicóticos pierden todo menos la razón. O sea, lo que están es gobernados por la razón. Esa razón instrumental que quiere encontrar sentido en todo. Eso es precisamente lo que hizo, para decirlo de alguna otra manera, enloquecer al propio Schreber en sus internamientos con Flesching, en el hospital psiquiátrico, en donde él hablaba de sus propios delirios, de sus propias cosas, y siempre Flesching le decía, es que lo que usted dice no es consistente, por esto y esto y esto. Y entonces Schreber, frente a estas formas de proceder de Flesching del lado del sentido, lo único que estaba haciendo es que el propio Schreber tratara de remendar sus delirios y hacerlos más consistentes a partir de toda esta serie de refutaciones que tenía con Flesching, o sea, del lado del sentido. Lo que hizo fue robustecer por lo mismo y darle una densidad mucho mayor al delirio de Schreber. En el caso de Joyce, lo que propone entonces ahí Lacan es que la posibilidad del abordaje que se puede tener es del lado secretarial, es decir, del secretario, es desde y dentro de lo que son los procesos delirantes. Es a partir de ahí en donde de alguna forma se puede hacer algo. Recuerden que estas formas instrumentales, los delirios, las alucinaciones, las construye el psicótico como un instrumento para resguardar su integridad psíquica. Entonces él va necesitando de esta serie de instrumentos, de sentido, y se va en esa misma dirección, pues metiendo más en toda esta cuestión delirante. Entonces podríamos decir finalmente que así como para Freud la psicosis puede ser desencadenada a partir de un repudio a la homosexualidad, y eso generar una escisión subjetiva, Lacan diría, eso no puede ser sino de alguna forma la persona ya era psicótica. Y además algo importante con Lacan es que él propone que Schreber nunca fue, o sea, no fue realmente homosexual. El hecho de ser la mujer de Dios no implicaba que él fuera homosexual, sino esta idea donde Dios finalmente lo había elegido a él en este sentido, y no tenía él demasiadas posibilidades más que completar a Dios. Y desde luego, si nos vamos con las mitologías griegas, en donde Atenea es gestada en la pierna de Zeus, pues nos damos cuenta que estas perspectivas delirantes, como lo fue construyendo, son lo suficientemente sólidas que incluso cuando él hace una defensa de toda esta cuestión delirante frente al tribunal prusiano, gana la demanda, mostrando que él había tenido una serie de relaciones religiosas, una serie de aproximaciones que podríamos decir místicas, y que eso no podía ser visto como locura. Él mismo fue quien defendió estas situaciones y fue de alguna forma como fue exonerado, ¿no?, de
por las leyes prusianas. Bueno, pues muchas gracias.